¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a conversar con Hugo Supo. Tiene su propia historia personal. Bueno, alguna vez contamos la historia de Silvia Supo, la de Reinaldo Atemer, la de Jorge de Stefani y tantos otros militantes de la década del 70. Y en esta historia, bueno, tiene que ver mucho Hugo Supo, que se exilió fuera de nuestro país y que retornó con la democracia. ¿Qué tal? Allá militando en la Juventud Peronista de Rafaela, ¿no? En aquel momento, año 76-77. Sí, en realidad un poquito antes empecé. Sí. Y ahí me exilié en 77, entonces no duró tanto tiempo esto porque era muy joven. Ajá. Salí del país, tenía 19 años, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasó? Contanos qué pasó hacia el principio del 77, fundamentalmente, ¿no? Que es parte de la historia que queríamos conocer. Sí, como todo el país, yo creo que fue un momento muy intenso políticamente, problema de generación también. Creo que nosotros queríamos un cambio así profundo, político, social, familiar. Entonces, la influencia de Mayo 68, el mundo estaba... Y en Rafaela llegó esta onda también, y como jóvenes que éramos todos en aquella época, cada uno fue encontrando una forma de participar del cambio este. Entonces, muchos comenzamos militando en Cáritas o en actividades de tipo social, de solidaridad con la gente, con los pobres. La idea era ayudar a los pobres. Había también una situación que nos preocupaba mucho en Rafael específicamente, que era las curtiembres, y había la contaminación por las aguas estas que las curtiembres eliminan, sí. Y los zanjones, ¿no?, que llamamos. Esto también nos movilizaba mucho. Y bueno, despacito empezamos en la secundaria y ahí pasamos de lo que era primero una reivindicación social y todo esto a lo político. Ahí nos empezamos las lecturas, leíamos Marx, leíamos Che Guevara, todas estas lecturas que bueno... Ya sospechosas. Ya, sí, bastante... No en aquel periodo inicial de 73, que claro, era Cámpora en el poder, todo esto, ahí había un clima favorable, pero después esto empezó a degradarse, ¿no? Sobre todo después de la muerte de Perón, con Isabelita, después aparecieron las 3A. ¿Y en lo personal qué pasó en la iglesia Sagrado Corazón allá? Infelizmente aquel día, cuando el secuestro del alemán Atemer, yo no estaba presente aquel día del casamiento del hermano. Entonces yo no vi el secuestro. Mi hermana sí estaba ahí y tal vez la muerte, el asesinato tenga una relación con aquello, seguramente. Pero sí, los detuvieron a Silvia y a usted eso fue después, claro, meses después. Mayo, sí, fue en mayo, sí, en mayo. ¿Y cómo fue? ¿Su padre fue a interceder ante la jefatura? Bueno, nos secuestran en casa, ¿no? Bueno, ella la van a buscar al trabajo, en fin, nos llevan a la jefatura y después a la seccional cuarta, aquí en Santa Fe. Eso todo es en mayo, ¿no? De 77. ¿Y qué pasó acá? Aquí pasó conmigo lo que pasó con Silvia, con Jorge de Stefani y con muchos otros. Después de una permanencia rápida en la seccional, nos llevan a la famosa casita. Siempre a la noche aparecían con aquellos autos y con las vendas y nos llevaban a esa casita que nunca descubrimos dónde era. Todos sabemos que era no muy lejos de aquí, pero tampoco tan cerca porque se viajaba y pasábamos arriba de ferrocarril, una cosa así, y era una casita, como el propio dice, el nombre que le pusimos indica, y bueno, ahí eran las escenas de horror las más terribles. Ya llegando uno se enteraba qué iba a pasar ahí, porque con la venda que teníamos no cubría las orejas, entonces uno escuchaba los gritos y todo esto. ¿Te cuesta hablar del tema o te libera? Actualmente ya no. ¿Sí? Durante años era difícil. Porque nadie quiere recordar el infierno. El otro día participé en una charla de estas en París, en la universidad, de homenaje exactamente a Silvia, y me decían, pero comparando con las víctimas del holocausto, los judíos, que mucha gente no quiere hablar de esto por vergüenza. Porque bueno, él está vivo y los otros han muerto, muchos en la tortura. Yo creo que hay otra dimensión también, que es el hecho de que nadie quiera hablar de cosas horribles.
Recordar aquellos momentos no es agradable. No. Entonces yo lo hice durante años un poco como me esforzando, porque somos testigos, entonces si nosotros no contamos esto, ¿quién cuenta? Entonces, pero ahora ya pasó esto, ya lo cuento esto más o menos liberado y con una cierta distancia. Y existe otro ratón también que cuando llegara a la justicia, la posibilidad de que se haga justicia con lo que sucedió, también sí, esto. ¿No? Pero no cambia el sufrimiento de lo que pasó, ¿no? Y el infierno es aquel. La justicia puede venir para reparar, pero no repara todo, porque uno... ¿Es cierto que fuiste torturado hasta llegar hasta ser internado en el hospital Cuyen? Claro, porque exageraron, porque el objetivo no es matar, el objetivo es sacar información. Y bueno, un elemento de esta patota se descontroló y fue mucha picana eléctrica y esto, yo creo que fue un paro cardíaco, no sé, yo no soy médico, pero yo descubrí que después estaba con suero y todo en la propia casita y como aparentemente mi situación no mejoraba, me llevaron para el hospital, contaron una historia para las enfermeras, porque yo escuchaba todo, no estaba completamente groggy, me hacía más que otra cosa, porque evidentemente volver a la sala de tortura no quería, y bueno, dijeron que era un accidente, que un caballo me había pateado la cabeza, no sé qué. Ahí me llevaron a una sala especial, ahí siempre con suero, y es de donde me escapé. ¿Cómo fue pensar en escapar? Pensar siempre fue, no sé por qué, desde que me llevaron a la casita, yo digo, yo de aquí voy a salir. Parece cosa de película, ¿no? De Rambo o de, no sé, pero uno encuentra más fuerzas y ahí el asunto era esperar. ¿Era peor volver a la casita? No, no iba a volver a la casita vivo. Yo me iba a matar con cualquier cosa, no sé, si encontraba un cuchillo me cortaba las venas, cualquier cosa, porque aquello, el infierno, como le decía, no se vuelve al infierno dos veces. Una única ya es suficiente. ¿Y cuando tuviste conocimiento en el Cuyen, qué pasó? Claro, ahí el asunto era disimular, porque claro, el problema es que me hicieron un fondo de ojos, vino un médico y no sé, y la retina reacciona, uno no puede hacerse de muerto, porque el ojo, ante una provocación de luz o lo que sea, y bueno, ahí le avisaron a los guardias que yo no estaba tan mal, que podían llevarme. Que podía reaccionar. Y ahí me llevaron por un lugar, yo siempre pensé que era el segundo piso del hospital porque los dos que me acompañaban bajaron, para llamar por teléfono. Y ahora estuve con un amigo visitando y yo le decía, pero estamos en el primer piso, aquí no hay segundo piso. Y la enfermera vieja, que es la única que sobró de aquella época, me dice, no, usted tiene razón, lo que hay aquí abajo es la guardia de la policía. Cuando traen gente aquí detenida, el equipo que la acompaña se queda aquí abajo. Entonces evidentemente era eso, bajaron, sí, pero yo siempre estaba en el primer piso. Ahí me escapé, salté por la ventana y como me iban a llevar ya había una ropa prevista, ya estaba vestido yo, me faltaba poner los zapatos y salí medio sin dirección. Conseguí reconstruir más o menos los pasos ahora cuando estuve en el hospital. Salté por la ventana, salté la reja, me corté todo aquí, porque la ventana no fue muy alto. El problema es las rejas, que existen todavía. En algunos lugares no les han puesto un tapial. Y de estas rejas estuve en la calle. ¿A qué hora era? ¿A mediodía? Era la mañana, no me acuerdo exactamente. ¿Y cómo fue la reacción de los vecinos? Los vecinos, no había mucha gente, porque era, yo no sé a qué hora exactamente, pero no había mucha gente. Era invierno también, ¿no? En mayo hace frío. Y yo sé que el auto que robé, entre comillas, porque bueno, no sé si se puede llamar robo cuando una persona está... Claro, pediste auxilio. No, porque la amenacé, digamos, con el dedo abajo de la ropa, como si tuviese un arma, ¿no? Y la señora que estaba tejiendo a esa hora de la mañana o el mediodía, capaz que era, yo no sé exactamente, yo no tenía mucha noción de la hora. Debe ser, era día, claro, no sé, 11 de la mañana, 1 de la tarde, no sé, bueno. Bueno, te fuiste con el auto. Claro, pero claro que choqué. No muy lejos, lo tuve que abandonar y tal vez difundiendo este programa, si la gente esta que me ayudó todavía está en vida y me reconoce, me gustaría muchísimo encontrarla, agradecerles y encontrarlos, porque era un matrimonio, pero quien encontré en casa era una señora que estaba con un bebé chiquito. Y a pocas cuadras del curso. A pocas cuadras, creo que sí, porque con el auto no debo haber... Intenté con este amigo que visité el hospital reencontrar el camino, pero primero que la ciudad ya cambió,
creció, y hay calles que están asfaltadas, que no estaban. ¿Y llegaste a la casa de este matrimonio? Este matrimonio llegué, pasé en la calle y le vi a la señora en la vereda con el nene. Y le digo, bueno, es esta señora que me va a ayudar. Y le conté rápidamente lo que me pasaba. Me hizo entrar, medio asustada, pero bueno, solidaria. Y ahí me acuerdo que me dio una sopa, una comida, no sé qué, aspirina, porque tenía mucho dolor de cabeza, era la cosa que más me preocupaba. Parecía que tenía cabeza y me iba a explotar. Y el problema es que cuando estábamos en el medio de la charla y con el asunto de la sopa, sentimos los perros que ladraban y él salió a ver y bueno, y era el ejército que estaba en la calle. Ahí me dice, bueno, tienes que irse de aquí porque el ejército está... Yo digo, no, bueno, me voy, pero no salgo a la calle, me quedo en su patio y usted nunca me vio. Para no comprometerla. Para no comprometerla, claro. Y entonces lo que pasó, me escondí en el patio, pero el problema es que el patio, como no había tapiales, el patio daba para el vecino que también tenía patio y después estaba la calle. Y si pasaban los soldados allá, me veían. Entonces primero me escondí entre las dos casitas, muchas casas humildes. Inclusive la parte de atrás de la casa todavía no estaba terminada, eran apenas las ventanas sin los vidrios. Esta gente humilde que hace primero la cocina y la habitación y después va creciendo despacito de la casa. ¿Mandaron los helicópteros del ejército? Sí, mandaron, pero ese fue mi drama, porque bueno, digo, estoy escondido aquí, capaz que no me encuentran si no tienen perros o si no entran así. Pero el problema es el helicóptero. No, porque primero sí, estoy invirtiendo. Me subí al techo porque digo, capaz que esa es la mejor forma para los perros. O bueno, si tienen perros seguro que me encontraron, pero no pensé en esto. Yo digo, en el techo estoy seguro. Pero el problema es que sentí los helicópteros, había por lo menos uno, en algún lugar. Digo, bueno, estoy mal aquí en el techo, tengo que bajar. Ahí me escondí en el medio de las dos casas y me quedé ahí, esperando que la suerte me ayudara. Y bueno, en el techo la idea era tirarme. Si pasase un helicóptero y me viese, yo digo, bueno, aquí... ¿Que preferías la muerte antes? Siempre uno prefiere la muerte en estos casos, porque le digo, quien vio el infierno no lo ve una segunda vez. ¿Te preferías morir? Yo prefería, en aquel momento prefería. Lo primero que hice cuando me escondí en la casa de mi abuela es decirle, abuela, anda a comprarme un veneno para tenerlo a mano. Yo sabía que el cianuro... Muy fuerte. Es muy fuerte, pero es humano. 19 años. Yo tenía 19, sí. 19 años. Es muy fuerte. 19, 20, porque... ¿Cómo es el paso desde el refugio en esta casa hasta poder contactarte con tus familiares? Otra cosa insólita, que a pesar de que había sufrido todo esto y yo era la víctima, era un poco yo que fui dirigiendo las operaciones ahí. Primero, bueno, cuando me escapé, la cena esta del helicóptero, ahí me escondí, pasé la noche afuera, me acuerdo que hacía un frío, bueno, me cubrí con los diarios que encontré en el suelo, pero no era suficiente. Con un pedazo de madera, no sé qué había, agarré unas ropitas del bebé que estaban en la parte esta, no terminada todavía la casa y sin vidrios, las tiré así, las saqué y con esto me hice una pequeña camita y con los diarios conseguí dormir algunas horas. De madrugada sentí un ruido y me desperté muy asustado, era el marido. La mujer, claro que se retiró, se fue a la casa, me imagino yo, de familiares o de amigos, y él volvió de madrugada para ver si el invasor estaba todavía en el local, muy preocupado. Y yo cuando lo vi, claro que supe que era él, porque no, venía gente de dentro de la casa, prendió las luces, y yo le conté la historia, y él se puso blanco, me dice, usted tranquilo, usted no se queda aquí. Le digo, no, yo también quiero irme, pero ¿a dónde? Me ayude, me dé una mano. Bueno, otra solidaridad, me acompañó hasta la salida de la ruta que iba para Sauce Viejo, porque ahí me dice, usted hace dedo y se va hasta Sauce Viejo. Y me dio una plata, porque dice, bueno, si no tiene más forma, porque yo quería ir a un encuentro que tenía en Rosario, que es, digo, mi salvación. Como el único que conocía la cita era yo y no hablé, digo, la gente capaz que la mantenga, a pesar de que era un viernes y faltaba muchas horas, pero digo, lo único por ahora es la salida. Y entonces me fui a Sauce Viejo, está visto con muchos detalles, pero bueno. Creo que forma parte de la historia de la salvación del infierno, ¿no? Sí, la salida del infierno. Y entonces... Me parece que el recorrido está marcado toda la vida. Sí, entonces, a pesar de 30 años pasó, a ciertos detalles me acuerdo como si fuese ahora. Claro, llegaste hasta Sauce Viejo a la salida. Sauce Viejo, haciendo dedo, y ahí agarré una camioneta de la capital, que traían los diarios y se llevaban los del día anterior que habían sobrado. Y le hice dedo y me cargaron atrás.
Y fui a Rosario así, de esa forma, sentado atrás, en una parte cubierta, claro, con los diarios del día anterior que habían sobrado. Y me bajé en Rosario, ahí esperé la hora más o menos de la cita, que creo que era a las 2 de la tarde. Cuando fui, evidentemente que no había nadie. Bueno, digo, Hugo, ahora, ¿qué haces? La suerte está echada. Estás echada. Me había quedado un poco de dinero, porque claro, como el dinero que este señor me prestó, me regaló, no lo utilicé porque hice dedo, no, tomé un café. En el medio del camino yo sé que pararon y creo que tomé un café con ellos. Sí. Pero yo tampoco quería mucho contacto con ellos, para no tener que explicar qué estaba haciendo, dónde iba. Pero fueron muy simpáticos, estaban cansados, trabajaban en la noche llevando diario y todo. Y bueno, yo fui, no había nadie en la cita. Digo, bueno, ahora la situación se complicó. ¿Qué hacer? Digo, la familia. Pero no puedo ir a Rafaela, tengo que ir a la casa de los abuelos a Pilar. Ah, bueno, en Rafaela han sido detenidos por la misma policía y además llevados a Santa Fe. O sea, era volver a la Boca del León, no podía. A un lugar claro. Pero digamos, es la idea de que mi familia me iba a ayudar porque era ella que podía entrar en contacto. Como todos los amigos habían caído, no me sobró otra cosa que la familia. Y bueno, lo que hice, me fui entonces. Primero fui a una iglesia, el padre cuando le empecé a contar la historia se puso blanco, casi que llama a la policía. Ahí me fui más para la salida de la ciudad y ahí un padre lo esperé. Era una iglesia chiquitita, un poco así retirada de la calle, había un estacionamiento y me quedé sentado ahí esperando, me dormí creo que un poco, hasta que llega un auto, así tarde de noche, y era el padre volviendo, del no sé dónde. Y le expliqué la situación y él me hizo pasar entonces en la casa, me permitió que tomase un baño, me dio comida, y dice, bueno, dormís ahora un poco y que yo quería ir con el ómnibus que iba de Rosario a Rafaela, pero yo no me iba a bajar en Rafaela, me iba a bajar en el cruce que iba para San Francisco y yo ahí por el campo caminando o haciendo dedo me iba para Pilar. Y lo que hice, me bajé en el medio camino, o bastante más cerca de Rafaela, porque el cruce ya queda casi llegando a Rafaela, 30 kilómetros. ¿La familia sabía que volvía? Que yo estaba en vida, nadie sabía de nada. Entonces llegué bien temprano a la casa de mi tía. Fui caminando por el medio del campo, yo la región la conocía, entonces no hubo problema, pregunté, claro, y llegué, que mi tía casi se muere del choque porque ya sabían que yo había sido secuestrado, desaparecido, pero no sabían dónde estaba y todo. Ahí les conté rápidamente, mi tía diciendo se van a la casa de los abuelos y me escondí en la casa de mis abuelos. Y ahí con mi tío fuimos una noche a Rafaela por caminos alternativos. Y yo lo esperé en el campo, cerca de Rafaela. Hoy ya está urbanizado todo esto, pero en una época era campo. Y él fue a buscarlo entonces en contacto con el padre Supo, ahí ya con contacto con Casareto. Monseñor Casareto era obispo de Rafaela. Claro, obispo de Rafaela. Entonces, en aquel momento, ¿no? Sí, ahí entramos, Alcide Supo vino a verme al campo, charlamos y dice, no, vamos a organizar, vos vas a volver. Me acuerdo que mi papá estaba todo chocado y yo digo, no, tenés que ir a verlo a Supo y a Casareto, o traerlo a Supo aquí y después vamos a ver qué hacemos después. Ahí entonces yo volví con mi tío a Pilar, me escondí ahí y bueno, 2 días después aparece una noche, yo sabía que en cualquier momento iba a pasar y aparece Casareto entonces con el auto, con un seminarista y con esta ropa de sacerdote que estaba... ¿Casareto mismo en persona? Él manejó el coche todo el tiempo, claro. ¿Hasta dónde? Hasta Buenos Aires. Ahí me escondí en San Isidro. En San Isidro algunos días y hasta después salí entonces, salí en avión para Uruguay con un documento que, bueno, conseguimos, con otra identidad. Una locura porque no era un documento falso, en fin, bueno, prefiero no dar nombres sobre esto porque puedo comprometer a otras personas. ¿Y qué papel jugó Laguna, también Monseñor Laguna ahí también? Monseñor Laguna. Monseñor Laguna fue fundamental, claro, los dos. Fuimos a verlo a Pío Laghi, que era el nuncio apostólico. Claro. Ahí yo noté que dentro de la iglesia había algunas posiciones un poco diferentes sobre qué hacer conmigo. Entonces un poco como si, es mi impresión, que la jerarquía un poco no quería comprometerse mucho, pero ellos dos sí, y de hecho lo hicieron, porque bueno, organizamos todo para escapar. La idea era para ir a Venezuela. Tengo entendido que llegaste a Brasil. Claro. Y en Brasil estaba sin documentado. Claro, tenía este documento que habíamos conseguido, pero fui al consulado de Venezuela en Puerto Alegre. Porque la idea era asilo político en Venezuela.
pero ahí contactaron al embajador en Brasilia y le dijo, no, Santander manda, Santander era el embajador de Venezuela en Buenos Aires. Santander manda en Argentina, pero aquí no podemos sacarlo de esa forma, no tiene que ir a Río, que hay una antena de las Naciones Unidas, el ACNUR, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados. Y bueno, ahí el cónsul me ayudó, también me dio, me acuerdo, una malla para que cuando llegase a Río de Janeiro, al mar, a la playa, y bueno. Para estar un turista. Sí, como turista. Y llegué un fin de semana, estaba todo cerrado, me fui a un hotel barato y me sobraba un poco de dinero que todavía Casareto me había dado y una valijita que la guardé años de recuerdo, que era la única cosa que yo tenía. Y bueno, el lunes cuando abrió ACNUR, yo estaba ya en la puerta, yo y decenas de argentinos. Que finalmente Brasil, a pesar de que todavía vivía una dictadura, es allá que nos encontrábamos todos en seguridad. Había argentinos, chilenos, uruguayos, chilenos inclusive que estaban refugiados aquí, que se escaparon para allá. Y bueno, en cuestión de días me dieron el refugio, no tenía documentos de identidad, me dieron una carta con una fotografía y ahí, bueno, el resto ya fue en otra situación. Ahí vino la crisis de tomar conciencia de todo lo que había pasado y uno como si uno se relaja y empieza a pensar. Ahí tuve el cuadro clásico, engordé, estuve deprimido. Bueno, hice la declaración inmediatamente en la ACNUR que permitió que los chicos sean reconocidos a disposición del Poder Ejecutivo, porque hasta entonces nadie sabía nada. Estás hablando de Silvia. Silvia, Jorge y un montón. Jorge Estefan. Sí, sí. O sea, ahí se hizo la denuncia. Ricardo Díaz, Gracielita Ravelino, hay un montón. Entonces, a partir del momento que yo hago la denuncia y los nombres, por lo menos que yo sabía que estaban en la casita y que los vi siendo torturados, o los que habían sido secuestrados conmigo, hubo algunos días después, o casi simultáneamente, ellos les comunican a los familiares que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, que estaban presos. Después te enteraste de todo el drama de Silvia. Del drama de Silvia me enteré después, y el asunto del aborto bien después. Silvia se lo guardó un poco para ella y para proteger a los chicos. Y esta parte yo no la sabía, la supe hace algunos años apenas. Claro, claro. Y ahora mirándolo a la distancia, frente a lo que pasó con Silvia, ¿qué pensás? ¿Que se tiene que investigar todo? Y sí, yo creo que por los elementos los pocos elementos que tenemos, porque infelizmente la justicia argentina es muy lenta y no tuvimos, solo hoy que estuvimos los tribunales esperando poder leer todas estas declaraciones y no pudimos conseguir esto para ver qué es lo que se hizo ahora, los dos acusados, lo que ellos declaran. Analizar esto no tuvimos acceso. Entonces, pero los pocos elementos que tenemos hasta ahora, que fueron los que la propia policía nos dio, nos hacen sospechar mucho de la hipótesis oficial de la policía, que es un robo seguido de muerte, porque bueno, primero que yo estaba en París cuando supe de esto, y de lejos yo digo, pero qué policía fantástica. En ningún lugar del mundo, 45 minutos después, ya se sabe, no había testigo, no había nada, y ya sabían que eran dos. 5 horas después ya tenían las fotos y los nombres. Yo digo, aquí hay historia muy rara, esta historia, porque la policía de Rafaela nunca fue así. Y después lo comprobamos, porque hasta hoy no tienen huellas digitales, no consiguen hacer un montón de cosas. Entonces esa parte técnica y tecnológica no corresponde con la rapidez. Yo digo, aquí hay algunas cosas raras. Quieren encerrar una cosa ya con explicación sin esperar a investigar. O sea, frente a la hipótesis de Robert, frente a lo que era Silvia como una... Sí. No solamente una figura clave en los juicios contra la represión ilegal en Santa Fe, sino su propio caso, claro, ¿no? Su propia historia, la historia tuya. Y además ella es aún en casos abiertos. El caso de Atene no terminó. El caso de Atene no terminó. Y bueno, entonces... Y en Rafaela, una ciudad que no pasa nada, un asesinato de ese tipo es muy extraño. ¿Volviste a verte con tus amigos en Rafaela o no? ¿Cómo? ¿Volviste a verte con tus amigos en Rafaela? Sí, ahora después del... Después del exilio. Ah, sí. Inclusive ahora, el año pasado, que hubo una gran fiesta de los 60 años de la Escuela Comercial, y ahí nuestro curso se encontró, estábamos casi todos, fue muy lindo. ¿Y volver a Argentina nunca más? No, porque ya estoy muy instalado, tengo toda mi vida ya
Y además pasé ya más tiempo afuera de Argentina y se nota por mi acento que ya de argentino estoy perdiendo. Bien. Gracias por tu testimonio. Gracias.